Al mudarse a aquel viejo departamento en un edificio antiguo de la ciudad, Laura no esperaba que su vida se transformara en una serie de noches insomnes de alucinaciones que le harían dudar de su propia cordura. Al principio solo notaba lo obvio, las paredes gastadas, el crujir del piso y los ruidos lejanos que, como ecos sin dueños, recorrían el edificio. Pero con el paso de las noches comenzó a notar algo peculiar. La forma en la que las sombras se extendían en su apartamento no eran sombras normales, de esas que se mueven según cambia la luz. Estas parecían tener vida propia, proyectándose de formas imposibles, doblándose hacia el techo o hacia los rincones más oscuros de la casa, y luego retrocediendo. Una noche, mientras leía en su cama, vio que una de las sombras se movía por el pasillo. Alzó la vista, tratando de convencer que había sido un juego de su imaginación, pero la sombra permanecía ahí, delineando el contorno de algo alto y delgado, algo que no pertenecía a su realidad. Sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Apagó la luz y cerró los ojos, queriendo dormir y olvidar aquella visión. Sin embargo, apenas se acomodó en la cama, sintió como si algo frío y pesado estuviera postándose sobre ella. Abrió los ojos, pero todo estaba oscuro. Solo podía ver una silueta borrosa a los pies de la cama. Una figura alta y delgada, observándola sin rostro y sin sonido. Laura trató de moverse, pero sus músculos estaban congelados, y el pánico la ahogaba, impidiéndole incluso gritar. Notó entonces que la sombra, o lo que fuera, comenzaba a deslizarse lentamente hacia ella, como un manto de oscuridad viva. Se extendía sobre su cuerpo y ella sentía el peso invisible sobre su pecho, robándole el aliento. En un acto desesperado, encendió la lámpara de la mesilla, pero cuando la luz llenó el cuarto, no había nada allí. El alivio no duró mucho, porque al mirar hacia el suelo, vio que la sombra aún estaba allí, anclada, observándola como si hubiera encontrado su hogar. Las noches siguientes fueron aún peores. La sombra ya no se limitaba a estar al pie de su cama, ahora la seguía en la oscuridad, susurrándole en silencio, moviéndose justo fuera de su campo de visión. Cuando apagaba las luces, podía sentir su presencia en cada rincón de la casa, escondida, acechándola, alimentándose de su miedo. Hasta que una noche, con un parpadeo de la luz, Laura ya no vio la sombra en el suelo, ni en los rincones. Miró alrededor, pero no había nada. Aliviada y a la vez aterrada, trató de respirar. Sin embargo, cuando cerró los ojos, sintió una helada proximidad detrás de ella, y al volver la cabeza, comprendió, demasiado tarde, que la sombra ya no estaba en los rincones, ni en el pasillo. Había encontrado su lugar. Ahora habitaba en ella, latiendo en cada rincón de su mente y observándola desde el interior de sus propios ojos. Raúl había empezado su turno en la tienda de conveniencia sin imaginar que esa noche sería distinta. Solía trabajar el turno nocturno, la paga extra valía la pena y además el vecindario era tranquilo. La tienda estaba en una zona silenciosa. Rara vez alguien aparecía pasada la medianoche. Aquella noche en particular estaba inquietantemente callado. Raúl revisó el reloj, 2 de la mañana marcaba. Un leve zumbido en el aire acondicionado rompía el silencio, y la sensación de estar encerrado en una burbuja de soledad lo inquietaba. Revisó su teléfono en busca de distracción, pero no tenía notificaciones. Fue entonces cuando el timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio. Levantó la vista y vio un hombre parado en la entrada. Vestía un abrigo largo, oscuro, y un sombrero que le ocultaba gran parte del rostro. Algo en su postura le resultaba raro. El hombre se quedó ahí, quieto, observándolo desde la puerta, sin avanzar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Raúl, tratando de sonar amable. Pero el hombre no respondió, solo miraba, como si evaluara algo en él. Luego, sin decir palabra alguna, se adentró en la tienda y comenzó a caminar lentamente por los pasillos, pasando la mano por las estanterías, sin mirar realmente los productos. Raúl sintió un escalofrío. Observó al hombre desde el mostrador, siguiéndolo con la mirada, mientras éste vagaba de pasillo en pasillo, deslizándose entre los estantes con una calma que se sentía casi antinatural. Por alguna razón el cliente le provocaba una incomodidad creciente. A su alrededor el aire parecía haberse vuelto más denso, opresivo.
Después de unos minutos, Raúl lo perdió de vista. Frunció el ceño y miró las cámaras de seguridad para localizarlo, pero el monitor mostraba los pasillos vacíos. Confundido levantó la vista y notó, para su horror, que el hombre estaba de pie al otro lado del mostrador, mirándolo fijamente con una expresión imperturbable, como si no hubiera movido un músculo para llegar ahí. Hola, buenas noches. ¿Necesita ayuda con algo? Preguntó Raúl de nuevo, notando cómo su voz temblaba ligeramente. El hombre sonrió. Fue una sonrisa inquietante, demasiado amplia, demasiado forzada. Solo observaba. Respondió con una voz baja, rasposa. No, gracias. Raúl tragó saliva y le dirigió una sonrisa tensa, deseando que se fuera lo antes posible. Sin embargo, el hombre no se movió. Se quedó ahí, mirándolo fijamente, y su presencia se sentía cada vez más invasiva, como si estuviera tratando de penetrar en su mente. Raúl se estremeció y trató de distraerse mirando hacia otro lado, pero al girar la cabeza volvió a encontrar los ojos del extraño clavados en él. Era como si sus movimientos reflejaran una intención oculta, una amenaza no verbalizada. Finalmente, el hombre dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Raúl suspiró, aliviado, esperando oír el timbre de la puerta anunciando su salida. Pero el sonido nunca llegó. Miró hacia la entrada y se dio cuenta de que el hombre se había detenido junto a la puerta, mirándolo una vez más desde la distancia. Pasaron los segundos y el hombre no se movía. El aire de la tienda estaba cargado de una tensión insoportable. ¿Va a irse?, preguntó Raúl, tratando de sonar firme. El hombre no respondió. Solo lo observaba inmóvil hasta que finalmente dio un paso hacia él y otro lentamente. Comenzó a caminar de regreso al mostrador. Raúl sintió su corazón latiendo con fuerza. Cada paso del hombre sonaba como un eco en sus oídos, resonando en la quietud de la tienda. Trató de mantener la calma, recordándose que solo era un cliente raro, alguien que probablemente tenía problemas. Pero cuando el hombre se detuvo frente a él de nuevo, tan cerca que podía sentir su respiración, Raúl no pudo evitar retroceder, impactado por la intensidad de aquella mirada. ¿Qué es lo que quiere?, logró preguntar, sintiendo que el miedo se apoderaba de su voz. El hombre inclinó la cabeza sin dejar de sonreír. Quiero verte aquí, murmuró en un tono casi íntimo. Solo aquí, cada noche. Antes de que Raúl pudiera responder, el hombre giró sobre sus talones y salió de la tienda, dejándole en un silencio que se sentía como un vacío aplastante. Raúl intentó calmarse, convencido de que había sido solo un extraño inquietante, pero al revisar las cámaras de seguridad se encontró con algo escalofriante. En las grabaciones, el hombre nunca aparecía. Cada segundo que recordaba haberlo visto, la cámara solo mostraba un local vacío, captando solo el temor de su propio rostro, hablando al aire. Las noches siguientes, Raúl lo vio regresar, cada vez sin avisar, siempre de las sombras con su sombrero y su abrigo, acercándose y observándolo en silencio. Y cada vez se iba dejando tras de sí el mismo vacío inquietante, una presencia que lo rodeaba incluso cuando estaba solo, como una amenaza sin rostro, que jamás lo abandonaría.